Y precisamente sobre el impasse entre Ecuador y México por la presunta violación de derechos internacionales a una sede diplomática en nuestro país, vamos a conversar con Juan Carlos Solines. Él es máster en Derecho Internacional. También realizó un curso en Derecho Internacional en la Academia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en Noticias Sobre Mar. Iniciamos. ¿En qué va a consistir esta batalla legal, diplomática, cuando México ha presentado una demanda y Ecuador una contrademanda, precisamente por la vulneración de estos derechos a través de la Corte Internacional de La Haya? Bueno, en primer lugar, pienso que hay que hacer una distinción entre lo que inició el día de ayer, que es un proceso de pedido de medidas cautelares, del proceso principal, que es la demanda que México ha interpuesto en contra del Ecuador ante la Corte Internacional. Es decir, esa demanda aún no empieza, aún no inicia, tiene que pasar un proceso de admisibilidad y luego pues se abrirá el proceso que puede tomar varios años. Lo que se empezó ayer fue otro proceso distinto que precede al proceso principal y es una solicitud de medidas cautelares por parte del gobierno mexicano para precautelar la integridad tanto de su embajada en el aspecto físico como de todos los documentos y enseres que se encuentren dentro de la embajada. Es decir, es un caso que se relaciona evidentemente con el caso principal, pero es un procedimiento mucho más expedito, mucho más rápido, para precautelar, como digo, ese tipo de bienes. Por lo tanto, hay que hacer esta distinción clara. Por otro lado, frente a la demanda principal que ha presentado que ha presentado México contra Ecuador, Ecuador prepara una contrademanda en contra de México que también tendrá que ser, admitida y resuelta por la Corte Internacional de Justicia. Ya, en todo caso, la presentación o la propuesta o la demanda presentada por México es precisamente una medida cautelar. ¿Qué alcances tiene esto? Bueno, es precisamente, como le decía hace un momento, es el alcance que busca precautelar tanto la sede de la embajada, que es, sobre la cual ejerce soberanía el Estado mexicano. O sea, para que nuevamente no vuelva a haber inviolabilidad. Exacto, para que no vuelva a haber una incursión en un espacio sobre el cual ejerce soberanía el Estado mexicano. Y ante todo, entiendo yo que esa es la principal preocupación, porque ayer en la audiencia en donde tuvo, México la oportunidad de explicar su pretensión, de presentar sus alegatos, se evidencia que lo que le preocupa principalmente a México es que haya acceso a los documentos y al protocolo que existe en la embajada, ¿no? Seguramente las embajadas manejan también mucha información confidencial de los gobiernos, manejan informes que emiten desde aquí hacia el gobierno que representan. Entonces hay una serie de temas que inclusive van por valija diplomática, sabemos todos, los documentos y todos los envíos que se hacen desde un país, desde una embajada hacia el país de origen, están sujetos también a un régimen especial de valija diplomática. Entonces, claro, seguramente a México le preocupa que, como está ahorita vacía la embajada, pueda haber nuevas incursiones para revisar documentos. Ya, México ha interpuesto una demanda con 9 puntos, mientras que Ecuador plantea 6 puntos. Ambos se acusan mutuamente de vulnerar derechos internacionales. ¿En qué consisten cada una de estas propuestas para avanzar con este litigio diplomático, legal, internacional? Bueno, yo pienso que aquí ha habido una serie de vulneraciones al derecho internacional público por parte de México y por parte de Ecuador, que ha originado este impasse diplomático que, resulta en demandas de uno contra otro. Pienso que esto se origina por unas declaraciones, me parece que bastante antojadizas, incluso temerarias, del presidente de México, en donde en una de sus intervenciones, sus alocuciones diarias, da una teoría del crimen de Fernando Villavicencio. Es decir, esto no solamente configura
una intromisión en asuntos locales de un país que está prohibida por la ley internacional, sino que va más allá aún, es decir, se inmiscuye en un proceso judicializado en el Ecuador. Es decir, podría inclusive considerarse como una obstrucción a la justicia que un presidente de otra nación comience a dar teorías sobre los móviles de un crimen e incluso señalando quiénes son los beneficiados de ese crimen. Un crimen que además es un magnicidio, ¿no? Entonces, definitivamente el presidente de México vulneró las normas que están en varios instrumentos internacionales sobre la no intrusión en asuntos locales de los países. A renglón seguido, Ecuador pidió que se le entregue al supuesto asilado, al ex vicepresidente Glass, y el gobierno mexicano negó ese pedido y adicionalmente anunció que le iba a conceder el asilo. Claro. Y ahí se podría configurar una nueva vulneración al derecho internacional, porque la Convención de Caracas sobre el asilo dice en su artículo 3 que no se podrá conceder asilo a una persona que esté sometida a un proceso por un delito común, ni a una persona que esté con sentencia en firme. Claro, en el país. Eso por un lado la intromisión y también la vulneración de derechos de México, pero también por otro lado tenemos la conculcación de derechos y la vulneración de estos espacios o sedes diplomáticas, en este caso la Embajada de México, por parte de Ecuador. ¿Qué pasaría más, la intromisión o la vulneración de derechos de Ecuador? La intromisión por parte de México, ¿no? Eso está por verse precisamente, está por verse en estas dos demandas que existen y que tiene que dirimir la Corte Internacional, porque evidentemente no se puede decir que hay normas de derecho internacional superiores a otras y cuando entran en conflicto dos normas, o cuando, por ejemplo, en el caso del asilo, ¿no? Por un lado, la Convención dice que no se podrá conceder asilo a estas personas, pero inmediatamente, a renglón seguido, en el artículo 4 dice que son el país asilante el que determinará si es que se trata de un perseguido político o no, ¿no? Entonces, ¿qué pesa más de esos dos artículos? Claro. Que no se pueda conceder asilo a una persona que está ya sentenciada, o que el país asilante decida si es un perseguido político o no. Entonces, hay una serie de vacíos, hay una serie de enfrentamientos de normas que van a tener que ser dilucidados por la Corte Internacional y aclarados, pero que sobre todo, más allá de la importancia que tiene no solamente para Ecuador y México, sino para todo el mundo, para todo el derecho internacional público, más allá de eso, va a tener que sentar un precedente, va a tener que identificar qué aspectos de la ley internacional deben ser actualizados, porque imaginémonos la Convención sobre el Asilo es de 1954. La Convención de Viena, que es la que Ecuador vulnera, porque efectivamente, Pedro, no hay vueltas que dar. Ecuador vulneró claro. Una norma internacional de la Convención de Viena al haber incursionado de manera ilegal en una embajada. Es de 1964, claro. Esa norma. Ya, entonces, doctor, y al vulnerar esos derechos que están prácticamente visibilizados, México, en la demanda que está interponiendo, ¿qué está solicitando? Dentro de sus 9 propuestas o dentro de sus 9 puntos, la suspensión y expulsión de Ecuador como miembro de la ONU. ¿Esto tendrá cabida probablemente? Yo le veo, digamos, mi opinión personal es que es una medida muy extrema a la pretensión de México. Pienso que la expulsión, imagínate, ni siquiera en estos conflictos sangrientos en donde ya llevan años, por ejemplo el caso de Rusia y Ucrania, ahora el caso de Israel y Palestina y digamos, aparte de Hamas que tiene tomada Palestina, no han acarreado una expulsión. Difícilmente un incidente de esta naturaleza puede acarrear algo así que personalmente no creo. Es una de las pretensiones de México, la pretensión más extrema, ¿no? Pero también hay una pretensión de un resarcimiento pecuniario, que eso sí puede ser, digamos, puede afectar a Ecuador. Pueden haber también sanciones en otro tipo de foros internacionales o de comercio. Entonces, claro... ¿Y esas penalizaciones pecuniarias tienen un montos bastante considerables? Pueden tener, claro que sí, pueden tener montos considerables. ¿Hay antecedentes de cifras que podamos un poco decir tentativamente?
No conozco, no me atrevería a dar cifras en otros casos, pero definitivamente hay fallos por temas o por disputas, por ejemplo, de tipo limítrofe, o por ejemplo, la que Ecuador empezó en 2008 por el glifosato que de Colombia, ¿no? En donde ahí el Ecuador también demandaba un resarcimiento económico por los daños causados. Aquí la Embajada de México, digamos que podrá pedir por el daño moral, más no por daños físicos a la embajada, porque, digamos, entiendo que no hubo mayores destrozos en la sede diplomática, pero básicamente lo que está detrás de la pretensión de México es sentar un precedente enérgico. Claro, doctor, es decir, a propósito de lo que usted manifiesta y trae como antecedente el tema de la crisis entre Ecuador y Colombia con el glifosato, ese proceso no llegó a ninguna sentencia porque diplomáticamente lo resolvieron. ¿Qué posibilidades existe de que en el transcurso de la instrumentación de este proceso, que como usted lo mencionó, es largo, demora años, y cambiemos de gobierno? Porque estos problemas son más de ideología política de los gobernantes, más allá de temas legales o de conflictos diplomáticos. ¿Qué sucederá en el tiempo si cambiamos de gobernantes y ellos plantean sentarse en una mesa para diplomáticamente resolver los problemas? También se lo puede hacer en la mesa diplomáticamente y desvanecer todo este proceso que está en la Corte Internacional de La Haya. Definitivamente. Fue lo que sucedió en el caso con Colombia, con nuestra demanda por el tema del glifosato, y definitivamente las puertas de una negociación directa entre los países siempre están abiertas. Y coincido plenamente en el criterio de que esto es más un tema de corte ideológico, más un tema de corte de militancia regional sobre temas ideológicos, que verdaderamente un tema de conflicto internacional entre dos países, ¿no? Pienso que las imprudentes declaraciones y la intromisión del presidente mexicano desató que el gobierno ecuatoriano, porque también es importante mencionar que estos son conflictos entre gobiernos, el gobierno ecuatoriano haya tomado la decisión que tomó. Entonces, pienso que sí, que la puerta siempre está abierta para una negociación. Lamentablemente, los primeros intercambios, digamos, entre los presidentes de Ecuador y México no han sido los más auspiciosos para encontrar una salida negociada. Ha habido cierta ironía, cierta ligereza en la forma como se ha abordado los primeros acercamientos o los primeros comentarios, pero yo pienso que una vez que se serenen las aguas, una vez que nos demos cuenta ambos países que litigar, aparte de los costos y el desgaste que tiene por varios años, no lleva a ningún lado positivo entre dos naciones que han sido históricamente muy cercanas. Y que mantienen relaciones diplomáticas, comerciales y productivas. Muchísimas gracias, mi querido doctor Juan Carlos Solines, por sus importantes y valiosos aportes que nos permiten orientarnos de un tema, de un conflicto que lamentablemente usted lo acaba de mencionar, es por temas de corte ideológico de ambos gobernantes. No es un problema de nuestros países, sino más bien de dos presidentes que vulneraron derechos internacionales a través de intromisiones y también de la irrupción de la sede diplomática. Esperamos que esto se subsane y probablemente, de acuerdo al proceso que implica la determinación en una corte internacional, esto demora años, lo que significa que no tendrán que resolver estos presidentes, sino probablemente otros mandatarios. A nuestra pausa publicitaria ya retornamos con muchísima más información aquí en Noticias Normal.